Bienvenido, en esta ocasión les traigo el ejercicio número 1 que corresponde a la PC1 del curso de Introducción a la Matemática. El presente problema nos dice si los vértices de un triángulo son A 2,3, B menos 3,2 y C 7,4, compruebe usando vectores si se trata de un triángulo isósceles, equilátero, escaleno o un triángulo rectángulo. Así que vamos a darle solución y lo primero es graficar un triángulo y ubicar los puntos al azar, porque no es importante, digamos, el orden. Así que, por ejemplo, tenemos el punto A, el vértice B y el vértice C. Ahora, en ese triángulo podríamos también hallar tres vectores. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, un primer vector podría ser el vector BC. También podríamos hallar el vector AB y un vector AC. Y después lo que procederemos a hacer es hallar el módulo de cada uno de estos vectores para ver si son del mismo tamaño o son diferentes. Y de acuerdo a eso vamos a clasificar según el tipo de triángulo. Entonces, ahora hallemos el vector AB, por ejemplo. ¿Cómo hallaríamos el vector AB dado los puntos A y B ya mencionados? Tendríamos que restar, ¿no? Entonces, tendríamos que restar el punto B menos el punto A. Y esas coordenadas ya los tenemos en el enunciado. Así que solo reemplazando, nos tendríamos que menos 3 menos 2 sería menos 5. Y lo que corresponde al eje Y sería 2 menos 3, que sería menos 1. Así que tenemos precisamente ese vector AB. Y ahora hallamos su módulo. ¿Cómo sería el módulo? Mediante la raíz de la coordenada en X al cuadrado más la coordenada en Y al cuadrado. De esa forma. Así que tendríamos raíz de 25 más 1 y ese resultado es raíz de 26. Ese es el módulo o tamaño del vector AB. Ahora hallamos el vector AC. Procedemos de la misma manera, restando el punto C menos el punto A, es decir, reemplazando las coordenadas ya que se nos está proporcionando en el enunciado, y ese vector resulta 5,1. El vector AC, 5 en el eje X y 1 en el eje Y. Ahora hallamos el módulo también de este vector. Sería raíz de 5 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y precisamente, como se puede observar, está coincidiendo en valores con el módulo del vector AB. Ahora hallemos el vector el vector BC. Entonces, el vector BC también se halla restando los puntos C y B. Reemplazamos y al efectuar la operación tendríamos que 7 menos 3 sería 7 más 3, es decir, 10 para el eje X, y para el eje Y sería 4 menos 2, que sería simplemente 2. Si hallamos el módulo, tendríamos que sacar la raíz de 10 al cuadrado más 2 al cuadrado, y eso es raíz de 104. Como se ha podido observar, el módulo del vector AB es igual al módulo del vector AC, pero es diferente al módulo del vector BC. Es decir, tenemos que dos lados son iguales y que el tercer lado es diferente. ¿Cómo se llama ese triángulo que tiene dos lados iguales? Se trata de un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo? Un triángulo isósceles. Entonces, de esta manera se responde a esa primera parte. Ahora, podría ser que dos lados sean iguales y que se forme un triángulo, digamos, un ángulo de 90 grados. ¿Y cómo se averigua eso? Multiplicando los vectores. Y si este valor, al multiplicar o hallar el producto punto, resulta 0, eso significa que entre esos dos vectores se está formando un ángulo de 90. Así que vamos a comprobar. Por ejemplo, el vector AB menos 5 menos 1, producto punto del vector AC, es distinto de 0. Lo mismo pasa cuando se halla el producto punto de AB y BC, y también de AC y BC resulta diferente de 0. Así que ninguno forman un ángulo de 90. Simplemente, en conclusión al presente ejercicio, el triángulo es isósceles porque, como hemos visto, al hallar el módulo o el tamaño de sus lados, dos son iguales. Ahora daremos solución a la pregunta número 2, que nos dice, dado los vectores A, B
así como los puntos M y N, y nos piden hallar 3A más 2J menos 5B afectado por el operador ortogonal más el vector NM. Muy bien, como se puede observar, el vector A es igual a 2,3 y el vector B es menos 2,2, así como los puntos M y N son 5,1 y menos 1,3 respectivamente. Vamos a darle solución y vamos a partir, digamos, hallando cada componente de la expresión que se nos pide hallar. Es decir, por ejemplo, 3A. Como tenemos el vector A y nos piden que este vector se multiplique por un escalar que es el número 3, entonces hagámoslo. Por ejemplo, 3 multiplicado por el vector A. El vector A es 2, menos 3. Así que simplemente quedaría de esta forma. Y ahora 3 multiplica a cada uno de los componentes, valga la redundancia, para las abscisas y para la ordenada. Es decir, 3 por 2 y 3 por menos 3. Y eso sería 6, menos 9. Pero lo vamos a escribir en términos de sus vectores unitarios, es decir, 6i menos 9j. Ya hallamos la primera parte, ahora hallaremos el 5b afectado por el operador ortogonal. ¿De qué manera? Del mismo modo que hallamos 3a, ahora vamos a multiplicar por 5 al vector b. Y al efectuar esta operación tendríamos de este modo, ¿no? 5 multiplicado por el vector menos 2,2. Y si afecta a cada uno de sus componentes, quedaría igual a menos 10,10. Y escrito mediante sus vectores unitarios, tendríamos que es menos 10i más 10j. Pero todavía no lo vamos a escribir ya que está afectado por el operador ortogonal. Entonces hay que recordar. ¿Qué significa eso del operador ortogonal? Por ejemplo, para un vector cualquiera, R, digámoslo, con sus componentes en X y en Y, R1 y R2 respectivamente, el operador ortogonal lo que hace es que la segunda componente, es decir, R2, pase a la primera con signo negativo y R1 se ubique en la componente de las ordenadas sin cambios. En otras palabras, lo que hace el vector ortogonal es hacer girar en sentido antihorario al vector 90 grados. ¿De qué manera? Por ejemplo, en la gráfica tenemos R es el vector y al efectuar esa operación que mencioné, lo que pasa es que el vector R gira en sentido antihorario 90 grados, como se puede observar con el vector de color celeste. Entonces, eso aplicaremos para el vector 5b. ¿Y cómo nos quedaría? Nos quedaría como menos 10, menos 10. Y ahora sí, escrito con sus vectores unitarios, tendríamos que es igual a menos 10i menos 10j. Ahora solo nos faltaría hallar el vector nm. ¿Cómo se halla? Restando m menos n. Tenemos los puntos m y n, así que podríamos reemplazar m menos n igual a 5,1 menos 1,3. Efectuando la operación y sin olvidarse del signo, es decir, 5 menos 1 sería 6, ¿no? Y 1 menos 3 sería menos 2. Entonces, escrito con sus vectores unitarios sería el vector mn igual a 6i menos 2j. Y ahora, como tenemos todo, cada parte de lo que se nos pide hallar, podríamos reemplazar simplemente. Por ejemplo, 3a, hemos hallado que es 6i menos 9j. Ahora, más 2j menos 5b afectado por el operador ortogonal, que sería menos, entre paréntesis, todo con el signo sin olvidarse, más el vector nm, que es 6i menos 2j. Al agrupar de esa forma, tenemos 6 más 10 más 6, lo que corresponde al vector unitario i, y menos 9 más 2 más 10 menos 2, correspondiente al vector unitario j. Y al efectuar todo eso, tenemos que la expresión que se pide hallar es igual a 22i más j. Bueno, eso es todo lo que corresponde a esta pregunta. Ahora resolveremos la pregunta número 3. Nos dice, dado los vectores m igual a p en dirección y más 2 en dirección j, así como el vector n
igual a 3i más p más 5 en dirección j, determine el o los valores de p tales que m sea ortogonal al vector n. Vamos a darle solución y antes que nada vamos a volver a escribir el vector m así como el vector n. Y ahora nos preguntamos, ¿qué pasa o qué es lo que se cumple cuando dos vectores son perpendiculares u ortogonales? Eso hay que aclarar que ortogonal es sinónimo de perpendicular. Entonces, cuando dos vectores son ortogonales, se cumple que el producto punto de estos dos vectores es igual a 0. Así que podríamos aprovechar ello y efectuar el producto punto de m y n e igualar a 0 para luego despejar p. Y de esa manera dar solución al problema. Entonces, hagámoslo. Por formalidad, lo volví a escribir. Cuando son ortogonales, se cumple que, o una manera equivalente es decir que ortogonal es igual que perpendicular y se cumple que el producto punto es igual a 0. Ahora, entonces hay que reemplazar, pues, m es p,2 y n es 3, p más 5. Efectuando el producto punto, se multiplica las componentes de las abscisas y se suma el producto de los componentes de las ordenadas. Es decir, 3 multiplicado por p más 2 multiplicado por p más 5. De esa forma. Ahora el 2 multiplica todo lo que se encuentra dentro de del paréntesis y nos quedaría 3p más 2 multiplicado por p más 2 multiplicado por 5, es decir, 10. Si efectuamos, sería 5p más 10 igual a 0. Y ahora pasamos 10 al otro miembro y despejamos el valor de p y nos quedaría p igual a menos 10 entre 5. Y el valor o el resultado de ese cociente es menos 2. Es decir, que para que se cumpla que estos dos vectores sean ortogonales o perpendiculares, el valor de p debe ser menos 2. Ahora resolveremos la pregunta número 4 y nos dice hallar la distancia del punto C con coordenadas 3,2 hacia la recta x menos 2 entre menos 5 igual a y menos 1 entre 4. Vamos a darle solución. A partir de la ecuación de la recta podríamos efectuar las operaciones para tener la ecuación general de la recta. ¿De qué manera? Por ejemplo, el 4 que está dividiendo pasa como producto al otro miembro, es decir, 4 multiplicado por x más 2 y el menos 5 del mismo modo, de esta forma. Ahora el menos 5 multiplica todo lo que se encuentra dentro del paréntesis, sin olvidar el signo, y tendríamos esa igualdad. Es decir, menos 5 por y sería menos 5y, menos 5 multiplicado por menos 1 sería simplemente más 5. Ahora, si pasamos el menos 5y al otro miembro, así como el 5, tendríamos que la ecuación general de la recta es 4x más 5y más 3 igual a 0. Ahora, vamos a graficar para entender un poco más. Tenemos la recta y llamaremos S a otra recta perpendicular, así como Q el punto de intersección. Y del enunciado tenemos que C es el punto con coordenadas 3,2 y L será la recta que acabamos de hallar, es decir, la recta con ecuación general 4x más 5y más 3 igual a 0. Ahora, dado que la recta S y la recta L son perpendiculares, entonces lo que caracteriza a estas dos rectas es que tendrán el mismo vector director. Y la distancia que estamos buscando será la distancia CQ. Bajo lo que acabo de mencionar, entonces la recta S sería igual al vector director, que es lo mismo que la recta L, que sería, digamos, los coeficientes de la recta 4x más 5y más 3 igual a 0, multiplicado por un parámetro, que en este caso es t, y eso está sumado a un punto, que es el punto C, es decir, 3,2.
Esto es la ecuación vectorial de la recta S, y lo que haremos a partir de esta ecuación es hallar la ecuación general de la recta S. ¿De qué manera? Por ejemplo, para x sería igual a 3 más 4t y para y sería igual a 2 más 5t. Ahora, si despejamos t e igualamos, tendríamos que dx sería t igual a x menos 3 entre 4, y lo que corresponde a y sería y menos 2 entre 5. En esta parte debería ser t, se me ha pasado. Así que tenemos esta otra igualdad, y al despejar, digamos, efectuando las operaciones algebraicas, tenemos la ecuación de la recta S. Así como también tenemos la ecuación de la recta L, cómo se halla el punto de intersección, resolviendo ese sistema de ecuaciones. ¿Cómo resolvemos el sistema? Bueno, se puede utilizar varios métodos, pero en este caso, como vemos que los coeficientes de y son 5 y menos 4 respectivamente, podríamos multiplicar a uno de ellos por 4 y al otro por 5, y luego al sumar se eliminan, ¿no? Entonces, en efecto, multiplicamos por 4 y por 5, y al sumar tenemos que se elimina y al despejar x de toda esa igualdad, tenemos que x es 23 entre 41. Ese valor de x puede ser reemplazado en cualquiera de las ecuaciones para hallar el valor de y ese valor resulta menos 43 entre 41. Como tenemos las coordenadas del punto Q, podríamos hallar la distancia de Q a C. ¿De qué manera se halla la distancia? Entre dos puntos, como la raíz de la diferencia de los coeficientes tanto para las ordenadas como las abscisas, elevado al cuadrado cada uno, y luego al efectuar esa operación resulta 25 entre raíz de 41. Eso es la solución, digamos, sin usar ninguna fórmula, y ahora voy a resolver este mismo ejercicio empleando la fórmula.